Para hoy vamos a, digamos, complementar esta información previa que ya teníamos y es acerca del pensamiento tridimensional, que es, digamos, un aspecto bastante importante que nosotros debemos tener en cuenta como diseñadores, arquitectos, ingenieros, bueno, digamos que todos los que tengamos que ver un poco con el diseño, ¿cierto? Debemos tener, digamos, esa parte bien desarrollada acerca del pensamiento tridimensional. Luego vamos a ver otro tema que es muy importante y es el análisis objetual. Allí vamos a ver unos objetivos, vamos a explicar todo el proceso del análisis objetual a partir de un ejemplo aplicado. Luego vamos a ver, digamos, unos ejercicios de modelado 3D a partir de este ejemplo. Digamos, la importancia del modelado 3D y cómo este puede ayudarnos en la producción de un objeto. Y al final veremos unos videos también relacionados con este tema. Entonces, ¿qué es el pensamiento tridimensional? El pensamiento tridimensional es la capacidad de formar ideas en los tres planos de volumen, como lo habíamos visto en la clase pasada, digamos que hablábamos de la parte tridimensional, y es interpretar la altura, el ancho y la profundidad al mismo tiempo. Aunque normalmente nosotros realizamos los proyectos en dos dimensiones para una interpretación básica, es imprescindible el entendimiento de la altura. Como diseñadores, como les decía anteriormente, estábamos comprometidos al entendimiento de las tres dimensiones, al mismo tiempo que crear un concepto y plasmarlo en planos, digamos, para su posterior ejecución. Esta interpretación volumétrica se ha venido facilitando con los años con la aparición de programas de diseño y dibujo al adoptar características tridimensionales, por lo que es más simple plasmar ahora una idea que nosotros tengamos, digamos, en un modelo virtual que ratifique ese pensar nuestro. Sí, pues hay un dato y muy importante que les quiero dar, y es que sin embargo solo el 5% de la población desarrolla la capacidad de pensamiento tridimensional complejo. Es decir, una de cada 20 personas, como lo vemos aquí gráficamente, tiene esa posibilidad de razonar lógicamente, digamos, en la ubicación en el espacio de conceptos abstractos que tengan que ver con lo tridimensional. Y aquí les quiero dar un ejemplo. Es muy fácil para casi todos cuando yo les digo, imagínense un cubo, ¿sí? Cuando yo les digo que se imaginen en su interior una esfera, se vuelve una imagen más compleja dentro de nuestro cerebro. Y si tras de eso les digo, imagínense también estas figuras o estas pirámides que quedan o que se forman cuando yo veo la circunferencia o la esfera dentro de este cubo, como lo vemos en la imagen 3. Esto, digamos, es un pensamiento más complejo y eso es a lo que le llamamos el pensamiento tridimensional ordenado. Digamos, si aún para nosotros es muy complejo a veces imaginarnos o tener la capacidad del pensamiento tridimensional, no hay que preocuparse, eso no, digamos, no es una característica que sea nata de alguien, que no se pueda desarrollar, al contrario, lo podemos desarrollar y es a través de programas como el que nosotros vamos a ver, que es el programa 3D SketchUp. ¿Listo? Ahora, vamos a irnos a la parte del análisis objetual. ¿Y por qué está relacionado con el pensamiento tridimensional? Porque el pensamiento tridimensional está inmerso dentro de este análisis y es muy utilizado para poder nosotros desarrollar digamos, este tipo de formación del análisis objetual. Entonces, para analizar un objeto, debemos plantearnos una serie de preguntas cuyas respuestas nos aporten la información más relevante sobre el objeto. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer cuando vamos a hacer un análisis de un objeto que de pronto nosotros queramos, digamos, el ejercicio principal es entender el objeto. ¿Listo? Entonces, este se divide en 5 análisis fundamentales, que son el formal, el técnico, el funcional, el estético y el socioeconómico. ¿Qué objetivos tiene el hecho de realizar este análisis objetual? El primero es entender el concepto de un objeto. ¿Qué es cierto? ¿Qué es eso que mis ojos están viendo?
Lo segundo es generar una rutina de procesos de pensamiento tridimensionales. ¿Por qué? Pues porque un objeto, el hecho en sí de que sea un objeto significa que tiene 3 dimensiones. Y al nosotros estar, digamos, más pendientes de su análisis, vamos a estar trabajando mucho más nuestro pensamiento tridimensional. El tercer objetivo es entender un material y sus procesos para ejecutar una idea. ¿Por qué? Porque, digamos, como yo les decía anteriormente y relacionado con otras clases que ya hemos visto, nosotros tenemos, digamos, a partir de unos referentes o unas ideas preconcebidas, es que nosotros generamos nuevas ideas. Por eso es importante el análisis de algunos objetos. El otro objetivo es entender el diseño del objeto como un medio de expresión. Muchas personas han utilizado el diseño de un objeto, el diseño objetual, para manifestar algún gusto, sensación, alguna característica, digamos, que a ellos les emociona, ¿cierto? Entonces, por eso es importante entender que el objeto también es un medio. Y el último es entender las limitantes y el usuario en cualquier proceso de diseño. Vamos a iniciar con el análisis objetual y con estas, digamos, estas diferentes maneras de analizarlo, y, digamos, el paso a paso, y lo vamos a hacer a través de un objeto real que es llamado loop candelabra. Loop candelabra es un candelabro, ¿sí? Que es el que vamos a analizar el día de hoy, desde su forma y sus características. Entonces, el análisis formal. En este análisis se profundiza la forma física del objeto y lo que se debe hacer es un dibujo completo de él, ¿sí? Desde toda la caracterización, que es bastante importante. Entonces, acá les estoy mostrando una imagen de cómo es el candelabro, ¿listo? Es de la marca Loop Candelabra y este es el nombre de este objeto. Cuando nosotros fuimos, digamos, cuando vamos a investigar acerca del análisis de la forma de este objeto, resulta que este objeto está inspirado en la serie Fibonacci. La espiral Fibonacci, ¿qué es? Es una aproximación de la espiral áurea generada cuando se dibujan arcos circulares, como se ven en esta imagen, que se van conectando en las esquinas de estos cuadrados que se van conformando. Y si ustedes van viendo cómo se va configurando esta figura, también podemos ver que los cuadrados, ¿cierto? Digamos, hay uno más pequeño, pero cada cuadrado cabe dentro del otro cuadrado, ¿cierto? Es decir, que hay una proporción. Y este tipo de figuras, por ejemplo, este análisis formal de la espiral Fibonacci lo podemos encontrar en figuras de la naturaleza y digamos, este lo encontramos en este ejemplo real en las conchas de mar. Como lo pueden ver ahí, si hay un análisis, entonces si digamos superponemos la imagen del dibujo de Fibonacci dentro de una concha de mar, vamos a ver, o un caracol de mar, vamos a ver que sí funciona y que sí tiene que ver esta forma o este análisis formal. Cuando fuimos a analizar la forma de el candelabro, nos dimos cuenta al calcar, digamos, lo que se hizo fue tomar una hoja y calcar los círculos que configuraban este candelabro. Y al analizarlos nos dimos cuenta que estos arcos, estas figuras y círculos, cuando los analizábamos, sí configuraban el dibujo de Fibonacci. Entonces es como una primera percepción de la caracterización de este objeto y del análisis. ¿Ven cómo uno se va dando cuenta de muchos datos curiosos que a veces no, digamos, en primer momento cuando tú ves un objeto no te das cuenta de ello? El segundo aspecto es el análisis técnico. Esto se refiere al modo de funcionamiento y a la fabricación del objeto. Ahí es donde vamos a ver las piezas que componen el objeto, ¿cierto? Un objeto es un todo, pero está compuesto por diferentes partes. Y ahí nos hacemos otras preguntas. ¿De qué material están hechas las piezas de este objeto? ¿Cómo se unen estas piezas? ¿Cómo se fabrican las piezas de ese objeto? ¿Y quién lo fabrica? Entonces, la marca y el fabricante, ¿para qué? Para poder tener, digamos, unos referentes de a dónde podemos ir a investigar sobre estas preguntas. Entonces, basándonos en este objeto,
que es el candelabro, digamos, notamos que se dividía como en dos partes. Uno es el portavela, digamos la parte donde uno colocaba la vela, resulta que se podía desenroscar de la parte, digamos, de abajo, que es la base del candelabro. Luego de hacer un análisis exhaustivo, digamos, de ir a preguntar a lugares en donde, digamos, producen este tipo de objetos, nos dimos cuenta que esto se hacía por medio de la fundición de arena, es decir, que tiene un trabajo manual bastante importante. ¿Y cómo se hace esta fundición en arena? Lo primero que realizan ellos es un molde de la parte interior, es decir, ponen arena dentro del el portavela. Luego se realizó un molde de la parte exterior, como vemos acá. De todas formas, ahorita vamos a ampliar la imagen. Lo que se hace es una caja y poner, digamos, ya la pieza internamente. Luego se funde el material, que en este caso era Zamac, que es un tipo de acero. Luego este se vierte dentro de la arena, dentro del molde con la arena, y luego finalmente se desmolda y se hace un corte, digamos, del material porque suele quedar un poquito más largo. Luego se hace un pulido de la pieza y como producto final tenemos esta pieza del producto de fundición en arena. Cuando uno luego tiene este objeto, ¿cierto? Esta pieza del objeto, nos dimos cuenta que pues para poder que se enroscara en la base tenía que hacerse una apertura de vacío. Y esto se hace pues con digamos, un tratamiento especial que es una rosca mecanizada y teniendo muy en cuenta el diámetro requerido. ¿Por qué? Porque pues teníamos que unir una pieza con la otra. Luego se le daba el acabado en cromo, una impresión de fibra óptica que es para que se vea el logo de la marca y así es como se ve esta pieza o esta parte de nuestro objeto al final. Luego cuando nos vamos a la parte inferior, nos damos cuenta que esto fue hecho a partir del figurado de varilla en acero calibrado o llamado cold rod. Entonces, ¿cómo es el proceso? Está la varilla, es una varilla que se encuentra recta, tiene 5 milímetros de espesor. Lo que se hace inicialmente es la rosca mecanizada. ¿Para qué? Para que en la punta de la varilla pues se haga la rosca y podamos unirlo con la parte superior que es el portavela. Luego se buscan unos tubos del diámetro que nosotros requiramos, es ahí, digamos, donde el análisis formal que hicimos anteriormente funcionaba, porque ahí se hizo un análisis de los diámetros de los círculos, ¿cierto? De las circunferencias que conformaban esta pieza. Y así se obtienen las medidas y las distancias del objeto. Luego de esto, hay otro trabajo que es manual, ¿cierto? Que ahorita en un video se los voy a mostrar para que tengan un poco más de detalle. Toman este tubo, toman la varilla, lo soportan o lo sostienen, ¿cierto? Y a mano con la fuerza van figurando la varilla y le van dando la forma al objeto hasta poder lograr que quede de esta manera. Luego lo que se hace es un pulido en la parte, digamos, final de la varilla y otra vez, igual que en la parte superior, se le hace el acabado en cromo y pues ahí ya no tenía impresión láser, sino hasta ahí llegaba, digamos, el análisis de la producción de este objeto. Luego vamos a ver el aspecto del análisis funcional. Aquí se estudia la utilidad del objeto y la forma de manejarlo y nos hacemos varias preguntas. ¿Para qué sirve este objeto? ¿Cómo funciona? Si este objeto trae unas instrucciones de uso e instalación, incluso de movimiento, porque digamos hay muchos objetos que sí necesitan unas instrucciones. Digamos, ¿existe algún riesgo en la utilización? Si hay unas normas de seguridad, de higiene o de instalación, ¿qué otros objetos podrían cumplir con la misma misión? ¿Qué objetos similares hay que nosotros conozcamos para empezar a hacer una comparación? En este caso, digamos, este objeto sí cumple una función, que es iluminar. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, pues una vela no es que ilumine mucho. Y cuando vemos la forma de este objeto, nos damos cuenta que prima lo estético. ¿Por qué?
porque lo que nos brinda esto es su apariencia, es su atractivo, es la apariencia, no tanto su función, ¿cierto? Este es uno de los casos en que la estética prima sobre la función. ¿Y por qué? Porque esto se vuelve un objeto más escultórico. Es un objeto de esos que las personas pueden comprar o adquirir simplemente para visualizarlo, para admirar. Es un objeto más para admirar que para usar. ¿Listo? Luego se hace un análisis estático. En este análisis nos planteamos preguntas sobre las sensaciones que produce este objeto al usarlo y está totalmente relacionado pues, con las características, digamos, estéticas que tiene este objeto. Y es como el color, la textura, los acabados que tiene, la forma que tiene, digamos, más que todo cuando hablamos de ese atractivo al mirarlo, ¿cierto? Y al tocarlo. Entonces, digamos, aquí este tiene un acabado metalizado, tiene una figura bastante abstracta, que digamos puede que inspire un aire moderno, ¿cierto? Que de pronto va a ser, si yo ya me empiezo, si nos hacemos la pregunta de a quién le interesaría este objeto, seguramente es a una persona que le guste el diseño, que le guste un diseño sencillo, más bien, una línea que es moderna, que es más bien también ecléctica, ¿cierto? Porque combina diferentes cosas, diferentes, digamos, el material y la forma combinados, y digamos, es como la caracterización de este aspecto. Y por último, hacemos el análisis socioeconómico. Aquí, ¿qué se estudia? Se estudia el objeto con respecto a su función social, ¿sí? Sus repercusiones económicas y medioambientales. Y ahí nos preguntamos cuál es su origen, a qué necesidades responde el objeto, qué necesidades cumple, cuáles son las consecuencias medioambientales al utilizarlo, dónde se venden o dónde se comercializa este producto, si es de fácil acceso, si no es de fácil acceso, si solamente lo puedo encontrar por internet o solo lo puedo, digamos, encontrar digamos, en una tienda de marca seleccionada, y cuál es o suele ser el precio aproximado de este objeto. Entonces, el precio de este objeto que nosotros estamos viendo es de 61.000 pesos colombianos. Sin embargo, esta pieza tiene una característica, y es que si nosotros compramos varias de estas piezas, podemos conformar un candelabro largo. Es decir, podemos enredar, por decirlo así, la figura de un candelabro con otro y se van sumando, y digamos que visualmente es muy bonito. Entonces, digamos que es una característica que ofrece este objeto. Otra característica que tiene este objeto es que es una pieza de diseñador. ¿Pero qué pensó este diseñador? Este diseñador dijo: yo quiero hacer un objeto que esté al alcance, digamos, de la mayoría de personas. A pesar de que este objeto, digamos, ganó premios, de hecho, y este objeto se expuso en el MoMA de Nueva York, que es uno de los museos más importantes, y de hecho el objeto se vende tanto en internet como en la tienda de este museo. Digamos que su precio no está a tan alto costo. Es decir, que el diseñador pensó en que quería que su diseño, digamos que a pesar de que ha ganado un nombre, ¿cierto? Porque a veces cuando las cosas, digamos, ganan nombre o ganan publicidad, o digamos, si tienen un premio, suelen ser mucho más costosas. Pero digamos, acá el diseñador lo que quiso es que fuera, digamos, fuera posible adquirirlo, digamos, en un nivel socioeconómico medio alto, ¿cierto? Y que iba a estar, digamos, más accesible a una cantidad de personas mayor. ¿Listo? Entonces, ese es como el análisis socioeconómico de este producto. Y bueno, hay un aspecto importante, y de pronto si ustedes lo veían dentro de este proceso, ¿cierto? Del análisis, y es que del pensamiento tridimensional está inmerso en todo el proceso de análisis. Tanto como empezamos, digamos, en la forma, ¿cierto? Porque nos dimos cuenta, pues todas esas curvas ya empiezan a formar, digamos, el objeto como tal. Luego, digamos, si analizamos nosotros la forma en cómo se generó la primera parte del objeto, nos damos cuenta que se necesitó digamos, de una pieza, de un molde, ¿cierto? Para poder, digamos,
poner dentro de la arena o hacer una inmersión del objeto dentro de la arena porque era un objeto en 3 dimensiones, ¿cierto? Y otro aspecto importante es que en un punto del análisis se tuvo que realizar un modelo 3D del objeto para poder, digamos, ser muchísimo más exactos, por ejemplo, en este detalle de la apertura del vacío, ¿cierto? Y muchos más exactos en las medidas que iba a tener este objeto o que va a tener este objeto. Y lo mismo pasa con la parte inferior. Se hace un modelo 3D para que sea muchísimo más sencillo, digamos, las medidas o, digamos, configurar esa forma, ¿cierto? Que es bastante compleja para poder entenderla mucho mejor y luego llevarla a cabo. A pesar de que, digamos, el trabajo final es manual, digamos que esta herramienta fue de gran uso. Y como lo vamos, digamos, lo hemos reflejado acá. Y resulta que para poder haber llegado, digamos que esta ficha técnica que vimos ahorita es un resumen de cómo se lograron, digamos, todo el proceso, el análisis del proceso. Pero detrás de eso hay otros, digamos, otras características o otros análisis que se hicieron y fue el análisis tridimensional. Y lo que estamos viendo en nuestra pantalla es lo que nosotros hacemos o lo que hemos visto que podemos realizar en nuestro programa, tanto el de 2D que es AutoCAD como el 3D que es el SketchUp. Entonces, si vemos acá estas dos imágenes, son imágenes en 2D del plano, de la figura, de la parte superior del portabela, ¿verdad? Luego, si vemos la parte superior, esto es la vista desde arriba, nos vamos a dar cuenta que es una circunferencia que se va haciendo más y más y más pequeña. Si nos damos cuenta de esta imagen mucho mayor, y es cuando es el nivel de detalle de la rosca, ¿cierto? Es ahí cuando decimos, bueno, ¿cómo funcionaría en realidad? Y aquí es ya, digamos, una vista inferior 3D SketchUp. ¿Por qué funcionó esto? No solo porque al realizarlo nosotros nos damos cuenta de muchos detalles de la forma del objeto, ¿cierto? Y de los detalles como tal del objeto, sino que digamos, la modelación 3D nos da una oportunidad y cuál es, que lo podemos usar para, digamos, llevarlo a otro nivel y es la impresión 3D. No sé si de pronto alguno ya ha escuchado de eso o lo ha visto, pero muchos objetos que nosotros utilizamos hoy en día están siendo impresos por 3D y para poder imprimirlos, nosotros lo que necesitamos es un archivo en 3D del objeto. Entonces, aquí lo que se hizo fue, entonces, a partir de ese modelo 3D, se hicieron unas impresiones en un material, este material es plástico, ¿cierto? Y solo fue para analizar mucho más detalladamente de si funcionaba o no la rosca. Es, digamos, uno lo hace esto previamente para no tener que gastar, digamos, en el material que es, digamos, un poco más costoso, eh, digamos, que es el material final, sino que esto se hacen unas pruebas previas para entender si de verdad me había quedado bien el análisis de mi objeto, si la figura sí correspondía, si el detalle de la rosca sí funcionaba. Entonces, digamos que el utilizar digamos, el diseño 3D y el modelado 3D es bastante importante. Sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto y es que el modelo 3D no solo se hace, digamos, en la parte digital, sino que también nosotros lo podemos hacer manualmente. ¿Listo? Y esta es una imagen de cómo resultaron, digamos, el análisis del objeto, porque lo que se hizo fue hacer una réplica, ¿sí? O sea, a partir de todo ese análisis que se hizo para poder entender bien el objeto, así no fuera, digamos, el más detallado posible, lo que se hizo fue hacer una réplica del objeto y miren cómo llegó a ser de parecido prácticamente, o sea, casi que se llegó a ser el mismo objeto. Y todo este proceso, ¿para qué se hizo? Porque como les decía, muchas veces nosotros tomamos como referente un objeto que ya existe para generar uno nuevo. Entonces, ahora voy a dejar de compartir pantalla un momento y les voy a compartir un videito
del objeto. Entonces, por favor, me avisa y ven la pantalla, por favor. Ahí se ve un logo y un fondo azul de la San José, ¿sí? ¿La ven bien? Perfecto. Sí, profe. Listo. Entonces lo voy a reproducir. Sí, señora. Vamos a ver este ejemplo, digamos como desde el inicio. Hay unos videos de mucho más detallados de cómo se hizo la configuración del objeto, digamos ya en el saber hacer. Y luego vamos a, digamos, a ver otros videitos más detallados para que entendamos, digamos, el proceso de análisis. Bueno, primero quería que lo viéramos completo y ahora lo voy a ir poniendo hacia atrás y voy a ir dándole algunas explicaciones porque sé que deben tener alguna pregunta. Bueno, hay diferentes formas de hacer el análisis, como yo les decía. El primero que se hizo fue hacer el dibujo, ¿verdad? Pero digamos que hay muchas otras opciones y la opción que ustedes ven aquí fue que con arcilla, ¿cierto? Se tomaron unas, digamos, unas plaquitas de arcilla, se hicieron muy sencillas, y lo que se hizo fue empezar a hacer un sello, digamos, con la figura que se tenía, empezar a hacer entonces el sello de una de las circunferencias, de todas, bueno, de todas y cada una de las circunferencias. Y esa fue como la forma más sencilla para poder lograr hacer bien el dibujo, ¿sí? Porque pues como es un objeto que ya está hecho, no es fácil desarmarlo, ¿cierto? Entonces, digamos, hay que buscar y ser creativo en el momento de, digamos, buscar las herramientas para realizar nuestro análisis. Entonces, estas son las placas que vemos aquí y como ven, ahí se encuentran ya los sellos de la figura. Luego, entonces, esto se rellenó y quedaron así. Eso ya es el resultado como final. A partir de eso, pues se crearon los dibujos, se calcaron, digamos, las líneas, y ahí sí se empezaron a hacer los dibujos esquemáticos digamos, del objeto, y ahí fue cuando, digamos, nos dimos cuenta de que había una relación con la figura de Fibonacci en el dibujo. Entonces, ahí uno empieza a decir, bueno, esta persona cuando hizo su diseño de su objeto, partió también de otra, digamos, de otro concepto, de otra, digamos, de otro análisis, ¿cierto? Entonces, es para que tengamos en cuenta, hay una cosa que, digamos, a mí me había quedado muy, muy guardada, que alguna vez un profesor me dijo y fue, todo está hecho, ¿saben? O sea, hay muchísimas cosas que están hechas. Nosotros lo que hacemos es innovar y transformar esas cosas, ¿cierto? Partimos casi siempre de un referente, partimos casi siempre de un concepto para poder generar una nueva idea.
¿Listo? Entonces aquí ya fue como el dibujo como tal. Luego se le llevaron esos dibujos, ¿cierto? A la persona que está capacitada para, digamos, realizar la forma como tal. Digamos, si lo reproduzco acá, ahí lo que él estaba haciendo era en una platina, ¿cierto? Cortó un pedazo de tubo que tuviera el diámetro de esos dibujos que nosotros le habíamos dado y lo que estaba haciendo era soldarlo a la placa para que, digamos, en el momento en que él fuera a hacer la fuerza para para figurar el objeto, pues no se le fuera a mover. Entonces, eso es lo que están viendo en ese momento. Esta imagen lo que muestra, entonces, son los diámetros de tubo que él utilizó para poder generar la forma. Y en esta parte ya lo que vemos es como él, es cierto, tiene la varilla, como yo les decía, recta, se compra así, se adquiere así, y empieza él con la mano a darle la forma, a darle digamos, tomar los diámetros y darle la forma al objeto. Profe, lo que está haciendo ahí el señor es como calcándolo. Sí, exacto, digamos, si tú ves acá en la mesa, bueno, es que no se ve en este espacio, espérame. Bueno, que yo les decía, él tenía acá digamos, los dibujos. Partió de los dibujos para poder hacer lo de los tubos que les digo. Sin embargo, como él tenía, también teníamos el referente del objeto, entonces él lo que hacía es, cada vez que iba figurando uno de los círculos o una de las circunferencias, lo iba comparando con el objeto principal. Entonces, prácticamente lo que tú dices, lo que está haciendo es calcando. Entonces, me va a devolver aquí. Y al final, miren cómo quedó. Entonces quedó prácticamente casi que igual la figura. Luego nos fuimos entonces a la siguiente parte, que era el portabela. Y para analizarle en la parte del portabela también hay diferentes formas tridimensionales de analizar un objeto. Aquí, ¿qué se hizo? Digamos, para hacer el análisis lo que se hizo fue hacer un molde, ¿cierto? También con arcilla. Y lo que se hizo fue con un material que ustedes van a ver aquí, que ahí lo que se hizo fue con yeso y otra parte de arcilla, ¿sí? Digamos, la piecita de la parte superior se llena de aceite, se pone ahí dentro del yeso, se pone la parte superior de arcilla y ella queda ahí, digamos, como el huequito, ¿cierto? O el sello del objeto. Entonces aquí lo que está haciendo es desmoldando. Entonces, listo, ahí ya quedó, digamos, la primera parte, ¿cierto? Digamos, de la sección inferior del objeto. Y lo que él va a hacer ahorita en la parte superior, eso es una mezcla plástica, ¿sí? Que es muy gomosa. Y lo que lo va a hacer es en la parte superior ponerlo para luego desmoldarlo y que quede como digamos, el molde, el huequito de la parte superior y luego con el material con el que se hace las velas, que se me va la paloma del material en este momento, y ese se coloca o se introduce Cera. dentro del molde, la cera, Parafina. exacto, parafina o cera, y lo ponen dentro, digamos, esta parte que ven acá es como un huequito para que dentro de, digamos, por medio de ese hueco se pudiera ingresar la parafina o la cera y pudiese quedar la pieza ahí. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento. Entonces ahí vemos como quedó, digamos, el sello. Si ven acá en la parte de acá, ya quedaba bien. Y luego ahí es lo que les digo que él empezó a hacer. Ahí están derritiéndola. Vuelve y desmolda. Y ahí ya quedó.
hecho en parafina el objeto. ¿Y esto para qué se utilizó? Es simplemente para el análisis objetual, ¿cierto? Porque era para, digamos, generar un modelo 3D en cera del objeto de la parte superior. ¿Por qué? Porque de pronto, digamos, ya teniendo estos moldes, ¿cierto? Era mucho más fácil tomar medidas o incluso generar un sello que nosotros podíamos tomar de referente para poder, digamos, haber encontrado la forma final como realmente se hacía, que era la fundición de arena, que prácticamente es casi lo mismo que este proceso, simplemente que es una caja, pero es con arena, ¿cierto? Y como yo les decía, digamos ahí en la imagen, se colocaba también la pieza superior, se hacía otra pieza de arena encima y luego se insertaba era digamos, el material de acero para que quedara la pieza superior. Pero cuando nosotros queríamos entender el proceso, pues esto nos ayudó mucho a entenderlo, ¿cierto? Esperen un segundo, ya. Y este fue otro método, digamos, que quisimos intentar para analizar el objeto. Y fue como ustedes vieron, aquí el modelo 3D. Para nosotros poder utilizar estas máquinas de impresión, esto es lo que usan, es un material que es líquido, luego es un material plástico, luego digamos que se va poniendo un poco rígido y va sumando capas, capa sobre capa hasta el punto en que configura el objeto. Entonces, para poder utilizar estas máquinas siempre debemos utilizar un modelo 3D. Entonces, aquí el proceso que estaban haciendo fue meter, digamos, el modelo 3D, conectarlo con la máquina, darle las instrucciones. Y aquí veíamos ya cómo la máquina estaba haciendo, digamos, la figura. Si ustedes de pronto ven detalladamente acá, se alcanzan a ver como unas líneas. Y eso es lo que yo les digo, él lo que hace es como imprimir anillos que se van haciendo cada vez más pequeños y se van sumando uno a uno, son capas. Generalmente las impresiones 3D de este tipo, porque hay de otro tipo, que ya les voy a mostrar ahorita más adelante, lo hace así, lo hace por capas. Entonces, esto es súper chévere. De hecho, como yo les comentaba anteriormente, esto se usa ahorita como un modelo de producción de objetos, o sea, de un modelo de producción de un producto. Lo que hacen es que ya lo modelan dentro del 3D, lo mandan a imprimir y eso sale a la venta ya. ¿Listo? Entonces, aquí ya es, bueno, el final. Aquí muestran cómo sale, la maquinita, si ven cómo es súper chévere. Y ahí ya estaba, digamos, saliendo el objeto y esta ya es una fotografía del final. Acá de pronto vemos más detallado lo que, lo que les digo de las capas, si lo ven así. Listo. Entonces, denme un segundito. Voy a parar aquí la grabación. Entonces yo siempre relaciono, pues, cuando veo, o sea, no sé, hago la relación, bueno, este producto, tanto lo que, bueno, quién diseñó, quién hizo el estudio, que se iba a hacer, si se iba a poder, iba a hacer, bueno, a ver, se iba a vender, quién decidió qué tipo de material se iba a utilizar para X o Y objeto, bueno, herramienta, en este caso es trabajo en la parte eléctrica, pues entonces muchas veces con la herramienta. Y uno se pone a analizar todo ese proceso que hay detrás de ese objeto, de esa herramienta, y de verdad que es algo económico, por el precio. Yo lo relaciono con el precio y uno dice, esta vaina es económico, es súper económico porque tras de esto hay mucha que sí se produce en masa, pero también es el proceso lo que lleva a que un objeto pues quede bien, pues analizando lo del candelabro, uno ve, pues como decía el compañero, simplemente como decía el compañero Juan Carlos también, uno
Pues si le dicen, hágame, necesito algo así, así, uno dice, listo, así, porque lo dibuja, pero algo así sencillo, no se pone con tanto análisis sino que le dicen, yo quiero algo así, uno listo, dobla la varilla y se inventó cualquier cosa para abrirle la rosca ¿qué? Al candelabro como tal y que Candelabro. soporte y listo, no más. Ya no hay problema que si la rosca, que si casa bien, que si queda bien, que la función 3D, nada de esa vaina. Pero analizando ya, o sea, con toda esta, con las clases, de verdad que uno le da como más importancia y pues sirve Claro, al para uno darle más proceso. importancia al trabajo y a los objetos, a las cosas que uno diseña en el trabajo también. De verdad, pues muy Claro que interesante la sí. clase. Gracias. Bueno, Nelson, me alegra. Y sí, pues claro, es que, digamos, a veces uno no se da cuenta de todo el proceso, digamos, detrás que tiene un objeto, ¿cierto? Digamos también a veces que de algo tan sencillo puede salir algo como esto, ¿cierto? Digamos, uno no se imagina que una varilla de Colrol podría salir ese diseño. Y en realidad sale, como tú dices, muy económico. Digamos, si uno va al Ricaurte, una varilla de esas nos puede costar 4.000, 7.000 pesos, ¿cierto? Y digo, pronto lo que nos va a costar más es la mano de obra. Y digamos, esas varillas de Colrol uno les puede dar diferentes acabados, ¿cierto? Pues uno le puede poner pintura electrostática o le puede dar estos acabados de cromo, le puede dar estos acabados, digamos, de cobre. De hecho, en la siguiente clase les voy a mostrar un poquito también de estos procesos. Ahora sigamos con Luis Fernando, que también tiene una pregunta. Hola, profe. ¿Cómo estás? Desde la parte empresarial, pues muy bueno el tema del prototipado, pues porque se nos va a ver reflejado en costos. Vimos también, por ejemplo, digamos, como la comparación entre la parte artesanal, sí, esa parte artesanal versus a la tecnología. Pues obviamente ¿Mm? sabemos que la tecnología va avanzando tanto que en unos años, pues obviamente va a ser mucho más económico utilizar la parte tecnológica y la parte artesanal va quedando relegada y prácticamente que olvidada, como hablaban ahí en el video. Un ejemplo que coloco, una empresa con la que tuve el gusto de trabajar, se llama Con Concreto, ellos tienen en este momento aquí en Colombia la primera impresora de concreto líquido en Latinoamérica y ellos ya están empezando a construir muchos tipos de silleterías, de incluso hasta tienen un modelo ya de viviendas. Y obviamente ellos dicen que les sale mucho más económico utilizar este tipo de impresoras 3D, pues porque no van a estar pagando obreros que van a minimizar tanto en gastos, en temas de seguridad, en temas ambientales. Entonces es ver cómo la tecnología nos va, nos va impulsando pues a investigar y a utilizar más este tema en muchísimas cosas. Era eso, profe. Súper, Luis, sí, claro. Pues digamos, ahí nos damos cuenta lo importante que es irnos actualizando, ¿cierto? En información, en los nuevos métodos que uno puede utilizar de prototipado, ¿verdad? Y pues no solo de prototipado, sino de lo que podemos llegar a hacer, digamos, ya con un modelo 3D, que es prácticamente llegar al producto final. Entonces, sí es muy importante y como tú dices, digamos, esa parte de innovación de una impresión, por ejemplo, en concreto, imagínense lo que tú dices, o sea, son muchos aspectos que se empiezan a tocar tanto en la mano de obra como en la, digamos, en la parte ambiental, porque digamos ahorita muchos procesos que se hacen manualmente contaminan mucho. Y entonces ahorita las personas están pensando mucho más en ese lado eco, ¿cierto? Ahorita digamos que la mayoría de personas empiezan a pensar cuando van a comprar algo, de hecho, dicen como, bueno, pero es que yo quiero que esto sea, digamos, hecho y, digamos, de una manera que no esté afectando tanto el medio ambiente. Entonces son características que uno empieza a analizar que son muy importantes dentro de nuestra formación incluso. Nelson, cuéntame. Creo que volviste a levantar la mano, la mantenías. Sí, señora. Listo, cuenta. Bueno, lo que dice el compañero, pues la tecnología ha avanzado demasiado, es excelente, pero así como ha avanzado también tiene sus consecuencias en cuanto al desplazamiento de empleo, que es
mucho. Un ejemplo claro acá en la empresa donde laboro. Antiguamente, pues igual pasaba en la mayoría de empresas de servicios públicos para la entrega de los recibos de energía. Siempre acá habían, pues, eran 50 personas para la toma de lectura en el mes. Arriba en la empresa como tal en la oficina eran 35 personas los que imprimían, enrutaban y, bueno, enrutaban los... Y luego otros para la entrega de recibos. El empleo allá era más o menos 150 personas. Ahora, una sola persona enruta, entrega, imprime todo con la nueva máquina que sale en la impresora portátil. Entonces, mira que la tecnología es buena, pero asimismo desplaza mucho el empleo. Hay mucho, pues, debido a eso, pues, mucho desempleo. Lo que decía también el compañero, que con una impresora ya están haciendo los modelados en concreto, entonces ya no necesitan tanto mano de obra, no un solo operador, un solo operario, y listo, ahí la hace ya la máquina cumple con las otras funciones. Entonces sí, pues nos vemos afectados de una forma u otra también. Sí, tienes razón, y digamos, uno entra a una discusión bastante fuerte y es los pros y los contras de la tecnología, ¿no? O sea, digamos, como eso que estamos hablando ahorita, de pronto la mano de obra o el trabajo se ve disminuido. Pero ahí, digamos, también hay una cosa y es que nos está obligando, digamos, nuestro contexto y nuestro entorno nos empieza a obligar a no quedarnos de pronto en, digamos, en las cosas básicas, ¿cierto? Nos está empezando a obligar a decir como ven, digamos, no sé si ustedes se han visto esta película de Willy Wonka, si la han visto, que es de los dulces. Sí, profe. Charlie, sí, la fábrica de chocolates. Charlie, la fábrica de chocolates, sí. Hay una parte de la película en la que echan al papá del niño, ¿cierto? De su trabajo lo sacan porque llega una máquina. Él lo que hacía era poner las tapitas de los colgates, ¿cierto? Era una fábrica dental. Entonces llegó una máquina y empezó a colocar las tapitas. Entonces, digamos, le quitó el trabajo al señor. Pero más adelante muestran que el señor, ¿qué tuvo que hacer? Se actualizó, el señor tenía digamos, unos conocimientos sobre tecnología y la máquina se dañó, ¿cierto? ¿Y quién fue el que la arregló? Este personaje, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí es cuando uno empieza a analizar y a ver, bueno, es esa necesidad de ir nosotros investigando más, ¿cierto? Llenándonos de nuevos conocimientos para que, digamos, no haya esa competencia, porque, digamos, en algún momento, o aún, las máquinas necesitan de un operario, ¿cierto? O si se dañan, necesitan de un ingeniero, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que nos está llamando este momento y este contexto actual es que debemos, digamos, estar al tanto de la tecnología y tenemos que estar actualizándonos constantemente. Entonces, digamos que ahorita el hecho de que ustedes conozcan esta herramienta, seguramente van a poder trabajarla digamos, dentro de sus trabajos, dentro de sus proyectos, y va a ser bastante interesante. ¿Listo? Si alguien más tiene alguna otra pregunta. Patricia, que creo que tú me habías comentado que habías trabajado o trabajas en la parte de construcción, creo que es. Hola, profe, buenas noches. Hola, Patricia, ¿cómo estás? Sí, trabajé en la parte de construcción, era estructura metálica pues pesada, que son bodegas, puentes. Sí, digamos que a veces se hace como esta partecita de hacer a escala, por ejemplo, ménsulas, elementos como de muestra que se aprueban. También se usa mucho para hacer la prueba de los soldadores, ¿no? Ellos hacen como una pieza pequeñita y ahí se le hace como todo el análisis de tintas y bueno, todo el análisis a la soldadora para identificar si realmente cumple con los estándares. Entonces, por ese lado sí lo había visto. Súper. Y digamos ahorita que ya empiezas a ver cómo te puede funcionar a ti, digamos, el hecho de aprender el modelado 3D dentro de tu trabajo, porque digamos, yo me imagino que ahí pues habrá sido evidenciado que hacen modelos 3D para hacer pruebas, ¿verdad? Bueno, actualmente ya no laboro en el sector, ahora soy del sector alimentos, pero sí, efectivamente, o sea, pues hay unas cosas que de pronto por su tamaño, por el costo de su material, pues obviamente al hacer este tipo de prototipo yo estoy
Primero, identificando qué tan funcional puede ser el producto que yo estoy diseñando pues en el papel, porque no es lo mismo algo que está plasmado en un papel, algo que se convierte en una realidad que yo puedo palpar, identificar de pronto en qué, no sé, esta parte me parece que no debe ir ahí, de pronto está muy grande versus el resto de la pieza. Sí, pero eso solo lo podemos identificar cuando ya existe realmente. Y pues obviamente me está generando o evita que yo invierta pues en una producción en línea de muchos, porque pues en ninguna parte creo que le sacan a uno un pedacito, sino es como mínimo le saco no sé cuántas piezas, 1000, 2000, 3000. Entonces sí realmente lo veo muy funcional y muy, pues va a generar mucha economía al momento de hacer como productos, ensayarlos. Súper, Patricia. Bueno, quería escucharte porque me acordaba que habías, digamos, que interactuado en ese campo, pero de hecho, digamos que ahorita en todos los campos yo creo que esta herramienta nos va a servir muchísimo. Y lo digo ¿por qué? Porque, digamos, hasta digamos, en la industria de los alimentos, digamos, ya cuando uno diseña una máquina, ya hay máquinas, de hecho, que, digamos, prácticamente, digamos, en el momento del empaquetado, también hay máquinas que, digamos, que si uno desarrolla, entonces ya empiezan a, digamos, a hacer lo del empaquetado y uno, digamos, diseña lo del empaque. Ahorita ya, entonces uno empieza a iterar con materiales que sean, ¿cierto? Biodegradables, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con la parte de no intervenir en el ecosistema o la huella verde, y nosotros podemos desarrollar, digamos, este tipo de objetos, digamos, nos ayuda a darnos cuenta que uno puede utilizar esto en muchísimos campos, casi que en todos. Bueno, ¿alguno más tiene alguna pregunta? Lady, vi que tenías el micrófono abierto, pero no sé si querías de pronto si tenías alguna pregunta. ¿No? Bueno, listo. Entonces, a continuación les voy a presentar un video, o más bien, pues primero les quiero hacer una recomendación de algo súper chévere. Si alguno tiene de pronto Netflix o puede acceder a él, hay una serie que se llama Abstract, tiene 2 temporadas y esta serie habla sobre el diseño, ¿sí? Y los capítulos, digamos que están diferenciados en distintas ramas, ¿sí? Hay producción, digamos, de escenografía, hay producción, digamos, de los trajes que se van a utilizar en diferentes campos, hay otro que ya tiene que ver más con el diseño de producto. Bueno, digamos que es súper completo, es muy chévere. Y yo les quiero mostrar en este momento a un personaje, a una diseñadora que se llama Cass Holman. Ella es una diseñadora de juguetes, pero lo que les quiero mostrar es cómo ella, a partir, digamos, de un objeto que ya existe y a partir de un análisis de un objeto, ella crea cosas nuevas, ¿sí? Que es como un abrebocas a lo que nosotros vamos a ver en nuestra siguiente clase. Y también cómo ella, digamos, aún usa, digamos, la parte manual para generar sus productos, que digamos que es un ¿cierto? A lo que ella, digamos, después generaría como con más tecnología. Pero esta persona lo que le gusta, o esta diseñadora lo que le gusta es primero hacer de forma muy manual, ¿cierto? Entender este mundo tridimensional. Entonces, ¿qué utiliza ella? Maquetas a escala 1:1. Entonces ella utiliza materiales como el cartón y como la madera para generar sus primeros prototipos, y luego de generar estos prototipos, entonces sí se va a su producción ya como tal. Entonces les voy a compartir pantalla en este momento para que podamos ver